¿Cuántas veces hemos visto contratos de alumbrado público que se convierten en un dolor de cabeza administrativo apenas a los pocos meses de su firma? La respuesta casi siempre no está en la ejecución, sino en lo que se dejó de hacer antes de adjudicar. En el derecho administrativo colombiano existe una máxima que todo gestor debe grabar una piedra. La mala planeación no se corrige en la ejecución. Cuando un proceso contractual nace sin un norte claro, lo que estamos firmando no es una solución, sino un riesgo jurídico latente para el municipio y para los funcionarios que lo autorizan. En los próximos 20 minutos vamos a desglosar por qué la planeación no es un simple anexo o un requisito formal, sino una columna vertebral que garantiza la validez de su gestión. Kilovatios de confianza. Un podcast de ahorro y eficiencia energética. Soy Luis Hernández, coordinador jurídico en Ahorro y Eficiencia Energética, y en Ahorro y Eficiencia Energética nuestra misión es actuar como ese filtro técnico jurídico que traduce la complejidad normativa en criterios claros y defendibles. Porque tras 15 años de trayectoria, entendemos que en Ahorro y Eficiencia Energética optimizamos más que energía. También estructuramos la seguridad jurídica que ilumina los sueños y el patrimonio de toda Colombia. Para entender por qué la planeación es el origen de casi todos los problemas jurídicos en el alumbrado público, debemos remitirnos a su naturaleza. La planeación contractual no es un simple paso administrativo o un anexo que se llena para cumplir un requisito. Es un deber jurídico previo e ineludible. En el derecho administrativo, este principio condiciona no solo la ejecución, sino la validez misma del contrato. Cuando hablamos de planeación, nos referimos a la obligación de la entidad estatal de conocer con precisión absoluta qué necesita, cómo lo va a contratar y cuánto le va a costar. Si un municipio adjudica un contrato de alumbrado sin estudios previos serios, está violando un principio que el Consejo de Estado ha definido por décadas, el principio de transparencia y selección objetiva. No se puede seleccionar objetivamente si no se sabe qué se está buscando. Por eso, en Ahorro y Eficiencia Energética, insistimos en que la planeación debe ser el reflejo de los aspectos técnicos, financieros y jurídicos reales del servicio, y no una formalidad para salir del paso. Este mandato está blindado por el marco legal robusto. El principio de planeación tiene su génesis en la Ley 80 de 1993, pero ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado la que ha definido sus alcances más profundos. La Corte ha sido clara: el incumplimiento del deber de planeación compromete la responsabilidad de los funcionarios que estructuran y aprueban el proceso. Si un contrato fracasa porque los estudios previos eran genéricos o estaban desactualizados, la responsabilidad no solo es del contratista, recae sobre el funcionario que validó esa falta de rigor. Debemos entender que la planeación es la que asegura el equilibrio económico del contrato. Un proceso mal planeado conduce inevitablemente a litigios, reclamaciones por mayores costos y, en el peor de los casos, a obras abandonadas o servicios deficientes que terminan en sanciones fiscales. En Ahorro y Eficiencia Energética, nuestra visión jurídica es preventiva. Ayudamos a las entidades a entender que dedicar tiempo a la estructuración no es perder tiempo, es ganar seguridad jurídica para los próximos 10 o 15 años de operación. Esta responsabilidad legal nos pone frente a un desafío constante en el sector público. Por eso, quiero que hablemos en los comentarios sobre lo siguiente. ¿Consideran que las normas actuales de contratación en Colombia otorgan el tiempo suficiente para una planeación técnica real? ¿O la urgencia de los planes de desarrollo municipal obliga a los funcionarios a sacrificar el rigor por la velocidad? Sus experiencias son vitales para este análisis. En estos 15 años de trayectoria en Ahorro y Eficiencia Energética, nos hemos encontrado con una realidad recurrente y peligrosa: estudios previos genéricos, desactualizados o, en el peor de los casos, simplemente copiados de otros municipios. Jurídicamente, esto es un campo minado, un estudio previo que no refleja una realidad del parque lumínico local, que ignora el estado real de la infraestructura o que no analiza con seriedad el recaudo proyectado, está condenado al fracaso. Cuando la información base es falsa o imprecisa, el contrato resultante es imposible de controlar. ¿Cómo puede una interventoría exigir si el contrato se basó en un inventario que no existe? Como coordinador jurídico, veo a diario cómo estos vacíos se traducen en conflictos permanentes entre el municipio y el contratista, donde cada parte interpreta las debilidades del contrato a su favor. En Ahorro y Eficiencia Energética, nuestra labor empieza por sanear esa información. No aceptamos el siempre se ha hecho así. Exigimos que la planeación se sustente en datos reales, porque solo sobre la verdad técnica se puede construir una defensa jurídica sólida. Hay una creencia errónea en algunas administraciones: pensar que los errores de planeación se pueden ir arreglando en el camino, a través de actas, modificaciones o acuerdos verbales. Desde el rigor del derecho administrativo, esto es una falacia.
La mala planeación no tiene correctivo posterior, que no implique un riesgo fiscal o una alteración del equilibrio contractual. Cuando un contrato de alumbrado público empieza a dar problemas porque el flujo de caja no alcanza o porque las luminarias instaladas no eran adecuadas para ese clima o territorio, el municipio queda en una posición de vulnerabilidad absoluta. En Ahorro y Eficiencia Energética actuamos como ese filtro que advierte y deja trazabilidad desde el primer día. Nuestra experiencia nos permite identificar cuando un contrato está herido de muerte por culpa de su planeación y orientar al municipio para que tome las medidas legales correctivas antes de que los entes de control tomen las suyas. No somos los supervisores, somos el soporte jurídico que asegura que la ejecución sea el reflejo de una intención legalmente impecable. Esta brecha entre lo que se planea y lo que se encuentra en el terreno es el gran desafío de nuestra era en la gestión pública. Por eso, quiero preguntarles a quienes han liderado procesos de contratación: ¿se han encontrado con contratos de alumbrado que parecen haber sido diseñados para un municipio diferente al suyo? ¿Y qué tan difícil ha sido para sus equipos legales intentar enderezar ese camino sin incurrir en riesgos de responsabilidad? Los leo para compartir soluciones basadas en la experiencia técnica. Llegamos a la falla más común y quizás la más costosa en la administración pública: la tendencia de planear con el único objetivo de contratar rápido. Existe una presión política y social innegable para mostrar resultados, pero desde la coordinación jurídica de Ahorro y Eficiencia Energética somos claros: la rapidez no justifica la imprudencia legal. La solución no es evitar la contratación, sino estructurarla como información real. Esto implica tener inventarios confiables, análisis financieros serios y una matriz de riesgo que no sea un simple copiar y pegar. En mis años de experiencia, he visto que los municipios que dedican un 20% más de tiempo a la estructuración reducen en un 80% los conflictos legales durante la ejecución. Planear bien es, en última instancia, una forma de respeto por los recursos del ciudadano y por la carrera profesional de los funcionarios involucrados. Debemos estar alerta a una tendencia creciente. Los entes de control en Colombia, como la Contraloría y la Procuraduría, están centrando su atención no solo en cómo se gastó el dinero, sino en cómo se planeó el proceso. Hoy, la etapa precontractual es vista como el origen principal del daño fiscal. Si miramos hacia referentes internacionales, los modelos más exitosos en Europa y Norteamérica dedican incluso más tiempo a la estructuración que a la ejecución misma. Hacia allá estamos llevando la cultura institucional en ahorro y eficiencia energética. El futuro del alumbrado público en Colombia exige que la planeación deje de ser vista como un anexo y se entienda como la columna vertebral de la transparencia. En ahorro y eficiencia energética estamos listos para liderar ese cambio, capacitando a los funcionarios y blindando cada proceso desde su origen. Para concluir este episodio, quiero dejarles 3 pilares de oro que deben regir cualquier proceso de planeación en sus municipios. Primero, planear siempre con datos reales. No acepten proyecciones basadas en supuestos. Exijan inventarios y censos actualizados. Segundo, documenten cada decisión. En el derecho administrativo, lo que no está documentado en el expediente contractual no existe para el juez. Y tercero, entiendan que una mala planeación no tiene correctivo posterior. Es mejor detener un proceso a tiempo para ajustarlo que intentar enderezar un contrato viciado en plena ejecución. Soy Luis Hernández, coordinador jurídico en Ahorro y Eficiencia Energética. Ha sido un gusto compartir estas reflexiones técnicas con ustedes. Recuerden que en Ahorro y Eficiencia Energética, más que optimizar energía, iluminamos la seguridad jurídica que los sueños de Colombia necesitan para hacerse realidad. Nos vemos en el próximo episodio.